Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un programa más intercediendo por la familia. Hemos estado bajo una serie, continuando una serie de mensajes acerca de situaciones reales que sufre el cristiano. Es decir, cuando vivimos esa realidad, no en la iglesia, sino ya en nuestra propia casa, en nuestra salud, en nuestras emociones, en nuestra mente, vivimos situaciones reales y nadie está exento de eso. Todo mundo sufre esas condiciones. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo Dios permite, si es que usamos esa frase, permite que podamos atravesar la tormenta? En realidad, el Evangelio nunca nos garantizó que no lo íbamos a pasar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. A lo largo de la Escritura podemos encontrarnos con hombres de Dios, genuinos, hombres maravillosos, que pasaron grandes tribulaciones. Un ejemplo claro es el caso de Job. Pasó momentos de angustia. David estuvo en la cueva, perseguido por la persona que debería de haberlo ayudado. Los perseguía para matarlo. José, el hijo menor, que en ese momento era el hijo menor de Jacob, sus mismos hermanos lo metieron al pozo. ¿Y cuántos personajes podemos ver en la Escritura? Hombres de Dios, aún niños como Moisés, que fue amenazado a muerte por parte del faraón. Vemos que esas condiciones, todos han pasado momentos de grandes tribulaciones. Sin embargo, podemos darnos cuenta que Dios permite una salida en medio de eso. La maldad está obrando en el mundo, pero en medio de toda esa oscuridad, Dios nos da la bendición de poder salir adelante. Déjenme compartir con ustedes este programa y leer una parte de la Escritura que el apóstol San Pablo escribe en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13. El apóstol Pablo dice, y voy a leer solamente 2 versículos, dice en el capítulo 13, versículo 3 y 4. Les daré todas las pruebas que quieran que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes, aunque fue crucificado en debilidad. Ahora vive por el poder de Dios. Nosotros somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Es impresionante las palabras que salen del corazón de Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, que nos muestra la semejanza con Cristo. Que Él fue crucificado en debilidad. Que esto es a causa de su condición en su estado normal, natural, humano. Sufrió las consecuencias de ese embate de la maldad. Todo el pecado fue contra Él. Ahora, es importante entender de que Cristo sufrió en su humanidad porque Él se limitó a sí mismo. Él pudo haber enviado ángeles y haberse librado de todo eso. Sin embargo, no lo hizo porque era para que se cumpliera la Escritura. Era para darnos un propósito a nosotros de que en el momento del sufrimiento trajéramos por el Espíritu la cuenta de cuánto Dios nos ama y cómo Él, como Padre amoroso, nos conduce a un momento de bendición y de paz. Y que esa experiencia difícil que hemos atravesado sirva para que nuestro corazón permanezca humilde. Y no solamente eso, sino también lleno de compasión para tener amor por el otro. Cuando el otro está sufriendo, nosotros no vamos a juzgarle, sino vamos a cobijarlo, vamos a extenderle la mano, vamos a abrazarlo y vamos a entender también el propósito por la razón de que nosotros también lo hemos visto. Ahora, es importante entender también que cuando Cristo llamó a sus discípulos, les hizo ver una frase muy interesante que está en Mateo capítulo 16, versículo 24. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando ellos escucharon cargar la cruz,
No es como hoy en el día oímos y leemos este pasaje, porque nunca hemos visto a un hombre ser crucificado. Pero los discípulos definitivamente eso les impactó sobremanera. ¿Cómo es que para seguir a Él tengo que cargar la cruz? Lo que ellos conocían en ese momento acerca de la cruz era que ese hombre que iba cargando una cruz, que esta es una réplica de esto, podríamos decir que iba cargando esa cruz, era una cruz pesada, y sobre esa cruz iba a quedar colgado, crucificado, y ahí era muerto. Nosotros no entendemos esto porque no hemos visto algo semejante. No sentimos ese dolor porque nunca hemos sido crucificados. Aunque por la fe entendemos que fuimos crucificados con Cristo, pero es para que el pecado ya no gobierne en nosotros. Ahora, fíjese interesante que él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es porque él iba a tomar la cruz. Pero hay algo interesante que está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. Y dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado Gólgota, es decir, al monte de la calavera. ¿Qué es lo que pasó? Dice que tomó su cruz. Pero hay algo interesante entre que él tomó su cruz y que fue crucificado, él no pudo cargar su cruz. De manera que es algo sorprendente. Fíjese, ¿por qué Jesús no pudo llevar la cruz en esa colina? Porque había estado completamente lastimado, era débil, su cuerpo estaba tan delicado para cargar la cruz de esos azotes que había recibido, de esa humillación que había recibido. Y podemos ver que en ese momento él necesitó de alguien. Esto definitivamente no es que renunció a la cruz, sino su cuerpo ya no dio más, llegó al máximo. Era algo tremendo lo que estaba ocurriendo. Su cuerpo estaba ensangrentado, lastimado, estaba completamente en el límite. Y esto es lo que dice la Escritura en Mateo 27:32. Dice que hubo un hombre llamado Simón de Cirene. Este hombre no estaba ahí por accidente. Definitivamente Dios puso ese hombre en el camino para que tomara esa cruz y pudiera ayudarle a Jesús para seguir. ¿Dónde estaba Jesús cuando este hombre tomó esa cruz? Bueno, yo pienso que Jesús estaba postrado en el piso, sin fuerzas, ante todo el bullicio, los gritos de la gente, insultándole, escarneciéndole. Y Jesús en ese momento está postrado, caído, sin fuerzas. Humanamente no tenía nada de fuerzas, estaba en el límite. ¿Cuántas veces hemos caído en ese punto como padres? Cuando vemos nuestros hijos enfermos, cuando la situación económica, con la salud, con problemas emocionales, problemas de deudas, cuántas cosas se vienen encima y no logramos ver la salida. Estamos ahí postrados. Pero bendito Dios por aquellos Simón de Cirene que Dios pone en nuestro camino y que nos extienden la mano y nos dicen, oye, qué tremendo. Yo he tenido momentos difíciles en mi vida y de repente un día, en un momento de necesidad, alguien puso un plato de comida en la puerta de mi casa. Era tanto la necesidad y ahí estaba. Esos Simones de Cirene que vienen y te miran ahí y no te juzgan, no te critican como el resto de la multitud, sino que extienden su mano y levantan la cruz y te animan y vamos a llevar esta cruz. Y eso es lo que hizo, porque Jesús estaba totalmente herido, lastimado. Y hay un límite donde decimos, ya no aguanto, ya no soporto, estoy débil, ya no puedo llevar esta carga, ya no puedo seguir en este matrimonio, ya no puedo aguantar esta situación, la enfermedad ya no logra tener una respuesta, ya las cosas se van complicando cada vez más y las fuerzas se van terminando. Por eso es que en Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que significa? Jesús no está diciendo, tienes que cargarla aún en medio de tu dolor. No, Él está diciendo, tienes que confiar en ese momento donde estás quebrantado y decir, Señor, ayúdame, te necesito. Señor,
Dame de tu amor, dame de tu fuerza. Cuando toda la agonía y la impotencia del peso que genera esa cruz, podemos clamar al Señor y decirle: Señor, ayúdame, estoy desalentado, estoy impotente, necesito ayuda para seguir adelante. No logremos o no intentemos seguir tomando esa cruz cuando ya no hay fuerza, sino confiemos que el Señor envíe a un Simón de Cirene para que nos ayude y que pueda bendecirnos a través de esto. Quiero leer contigo en 2 de Corintios capítulo 12, capítulo 12 del libro de Corintios, lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 9 y 10, a partir del versículo 8. Pablo dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué impresionante esta palabra. Cuando yo oigo esto de un apóstol como Pablo, un hombre probado por las experiencias duras, y él dice: yo me alegro en mis debilidades. ¿Quién puede decir eso en el día de hoy? Cuando tratamos de demostrarle al otro que todo está bien, cuando te preguntan: ¿cómo estás? Estoy en victoria, estoy bien, estoy bendecido. Sí, eso es fácil decirlo, pero la realidad es otra. ¿Qué le puedes decir a una persona que le cortan el pie, que le cortan la mano por causa de su enfermedad? ¿Cómo le dices a una persona que ha sido muy activa y de repente está postrada en cama? Son situaciones reales que vivimos, pero es ahí cuando en medio de tu debilidad, en medio de tu rendición, dices: Señor, ya no puedo más. Necesito tu ayuda. Y entonces esa dulce brisa de Dios no viene como una tormenta, no viene como un trueno, no viene con toda esa fuerza, sino que viene con la ternura de su espíritu, viene con el soplo de vida, viene con esa brisa apacible que trae paz a tu alma y trae un refrescamiento a tu interior. Esta es la realidad del amor de Jesucristo. Es cuando nosotros podemos decirle a Él: Señor, ya no aguanto más, ayúdame. Te necesito. Sin ti no puedo seguir adelante. Porque yo sé que esa muerte en la cruz va a traer la grande bendición de la resurrección, novedad de vida, donde todas las cosas viejas van a pasar y todas hechas son nuevas ahora. Tú vas a sacarme, Señor, a flote, me vas a llevar a la otra orilla, porque tú lo has prometido. Bendito sea el nombre del Señor, que siempre está atento al clamor de sus hijos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Vamos a seguir con esta serie del sufrimiento, porque es una realidad que tenemos que encarar, y cómo encontrar la paz en nuestro amor y en nuestra relación con Cristo Jesús. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y oramos para que la paz de Dios reine sobre tus corazones. Hasta el próximo programa.